Mil bendiciones, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Qué bendición saludarles, recordándoles que somos familia unida en el Espíritu, unidos por el amor de Dios. Qué bendición estar aquí, ¿cierto, amor? Hay gozo cuando el pueblo de Dios se reúne. Cosas maravillosas pasan en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. ¿Qué tal si oramos, hermano? Y como siempre damos gracias a nuestro Rey. Padre amado, gracias te damos, Señor, nuevamente, Señor. No nos cansaremos nunca de darte alabanza y gratitud de nuestro corazón por todas las cosas grandes y pequeñas y medianas que tú haces día a día, segundo a segundo, con cada uno de nosotros, Señor. Amén. Y al mismo tiempo también te ponemos, Señor, todo cansancio, toda carga, toda preocupación, sabiendo, Padre precioso, que cuando ponemos las cosas en tus manos, Señor, tú no te encartas con ellas. Tú eres el Dios Todopoderoso, así que te pedimos también que bendigas este servicio y que sea esa palabra, ese alimento que todos los días, Señor, necesitamos para seguir avanzando conforme a tus propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición es la palabra de Dios, porque es aquella que nos ayuda en todos nuestros momentos de dificultad. Amén. La semana pasada iniciamos con una palabra que sentimos de Dios continuar y terminar en este día de hoy. Y la titulamos Grandes dificultades, grandes milagros. Y hablábamos de cómo se activan los grandes milagros de Dios en medio de grandes dificultades. Y el primer punto era con actos de obediencia. La obediencia. Amén, amén, así es. Si usted no la ha escuchado, no se preocupe. Puede quedarse escuchando esta palabra hoy y después se desatrasa. Fue una gran palabra de bendición. Porque hablábamos el domingo pasado eso, cómo Dios había planeado un gran milagro. No fue un pequeño milagro o un medio milagro, fue un gran milagro en medio de gran escasez por falta de lluvia. Amén. Y pudimos ver gran parte del plan como Dios va haciendo cosas que para nosotros al comienzo son como extrañas, pero podemos ver que Dios sabe lo que está haciendo. Pudimos ver cómo le dice a su siervo Elías que vaya donde el rey Acab y le diga que por 3 años, por un tiempo no lloverá, y después lo manda a un arroyo de Querit para ministrar y enseñar también a Elías, pero guardarlo y sustentarlo. Vimos como los cuervos le daban alimento, y pasando el año se va secando el arroyo, y le dice, bueno, vamos a poner la viuda de Sarepta también, y vemos que él va haciendo su obra de arte, porque es una maravilla lo que hace para su gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Veíamos cómo a través de cada paso de obediencia venía una gran bendición. El milagro que Dios hizo a través de Elías se activó así, a través de la obediencia de Elías y también a través de la acción obediente de la viuda de Sarepta. Pudimos ver cómo los dos, de igual manera, los dos obedecieron el mandato del Señor, y por lo tanto ellos al oírlo y al obedecerlo también recibieron juntamente la bendición. Amén. O sea que ambos oyeron a Dios. Así y es. Ambos obedecieron a Dios. Así es, amén, amén. Algo que ministra nuestras vidas, ¿cierto? Así es. Bueno, también compartimos que los grandes milagros de Dios en medio de las grandes dificultades se activan con actos de fe. Obediencia y fe, ¿cierto? Amén. Porque no existe, mis amados, no existe un momento más propicio para exhibir nuestra fe que en los tiempos de prueba. Ahí es verdaderamente donde nosotros mismos conocemos qué tal está nuestra fe, si es pequeña, si es poquita, si es mucha, si tiene alguna rotura, si hay que enmendarla, pero esos son los momentos preciosos para saber cuánta fe tenemos que aumentar en el nombre de Jesús. Amén. Así es, en las crisis son oportunidades que Dios nos da para mostrar nuestra fe. Y mostrar nuestra fe cuando no se puede, cuando no es posible. Allí es cuando se muestra nuestra fe. Cuando no hay, cuando se acaban las fuerzas, ahí es donde sale nuestra fe. En cada momento de prueba es fundamental seguir creyendo. En cada momento de prueba es fundamental seguir caminando, como llenos de esperanza. Así debemos de caminar. Eso muestra un corazón confiado, creyendo que aún en los momentos más oscuros, el sol resplandeciente de la mañana, el sol de justicia resplandecerá en medio de cada una de las oscuridades que podamos estar atravesando. Amén.
Amén. Y hemos decidido seguir con este tema, o eso fue lo que puso Dios en nuestro corazón. Amén. Porque vemos que igual que en los días de Elías, que estaba viviendo por tiempo de dificultad, nosotros también podemos decir lo mismo, que nuestros días no son días fáciles. Vemos rebeldía, vemos todos los problemas que nos han acontecido, una Amén. pandemia que está ahí todavía, y vemos también que nos podemos identificar porque así como se levantan todas estas dificultades, siempre dice la palabra de Dios que todos los días son nuevas sus misericordias, y es lo que nosotros podemos ver también, ¿cierto? Que así como el Señor tuvo misericordia en los tiempos de Elías para aquellos que buscaban el favor y la gracia sobrenatural de nuestro Dios, así estamos nosotros, mis amados, declarando en el nombre de Jesucristo lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo quiero ni lo que yo pienso, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos los días son nuevas sus misericordias y que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que los que tenemos un corazón contrito y humillado todos los días y dependemos de Él, sabemos que podemos ver en medio de grandes tribulaciones, en medio de grandes problemas, la misericordia, la bondad y los grandes milagros de Dios. Si usted cree en los milagros de Dios, si usted es un milagro de Dios, alguien déle alabanza al Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Entonces, Amén. La palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 2. ¿Qué es lo que dice, mi amor? pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Como siempre vemos a Elías obedeciendo a Dios. Cuando uno dice, uno lee esto así por encimita, le dice a Elías: ve y muéstrate acá. Escúchame, yo me imagino eso. Cuando acá ve a Elías que llega, es como si hubiese visto un fantasma. Me imagino que la emoción, los sentimientos encontrados, no sabría si alegrarse, si matarlo, ahorcarlo, porque al mismo tiempo era la esperanza de que volviese a llover, ¿cierto? Y allá va el valiente Elías obedeciendo y confiando en el Señor, porque recuerda que eran tiempos de sequía y había gran hambre en Samaria. Acuérdate que comían estiércol de paloma y la cabeza de un burro valía plata. Entonces, amados hermanos, esto era una gran obediencia que vemos en este siervo amado Elías. Así es. Recordemos que esta sequía, como leía el pastor en la porción de las Escrituras, esta sequía no era obra de la naturaleza en sí misma, realmente era el producto de la consecuencia del pecado del pueblo de Israel, ya que ellos venían transgrediendo la palabra de Dios en cuanto a la idolatría, en cuanto a tener otros dioses, en cuanto a la adoración a otros dioses. Entonces, por este adulterio espiritual es que viene el tiempo de sequía al pueblo de Israel. Te dirá: ¿cómo así que adulterio espiritual? Bueno, es que espiritualmente hablando, Israel era como un compañero infiel en el matrimonio, ¿cierto? Pero que no quiere dejar a la esposa, pero tampoco quiere dejar a ese amante ilícito. Por lo tanto, el compañero de matrimonio tiene un reclamo legítimo de la devoción exclusiva de su cónyuge. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ellos querían seguir con Baal y también querían seguir con Dios. Por eso es que usted puede leer en su casa, vea cómo el profeta también se mete en oración y hay una batalla grande donde Dios muestra que Él es el gran yo soy. Así es, amén. Así que de esta manera, nuestro Dios, cansado de esa manera de actuar de su pueblo, de esta rebeldía constante de los israelitas, es que envía el castigo. Y este castigo que les envía Dios, lo envía para todos. No fue para unos sí y para otros no. No, hizo algo y permitió que llegase a sus vidas, algo que a todos los afectara. Y fue a través de la sequía. De esta manera, Dios mostró que Él es soberano y que Él es Dios, porque Baal ellos lo adoraban y lo consideraban como el que era el que controlaba la naturaleza. De eso hablamos la semana pasada. Y de esta manera, entonces, Dios se ponía soberano sobre todo y decía: yo soy Dios, el que controla los tiempos, y por eso hubo sequía en aquel tiempo. Pero
todos sabemos del gran amor de Dios. Amén. Amén. Como Amén. dice la palabra del Señor, que su enojo no dura para siempre y que su misericordia es grande. Así y es. que Él escucha la Así es. oración de los siervos que le claman con fe. Y esa es la palabra de hoy. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 44. Dice: Luego Elías dijo a Acab: Vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: Ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: No vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: Vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: Corre y dile a Acab: Sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto en el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Gloria a Dios. Así es. En las grandes dificultades se experimentan grandes sequías en nuestra vida. Amén. Sequías. Las sequías no son agradables. ¿Qué podemos entender por sequía? Cuando las cosas no resultan bien. Así es. Por ejemplo, nosotros venimos con una sequía en el área de la salud durante un año. Está Amén. como larguita, ¿no? Así es. La sequía es cuando la economía comienza a afectar cada uno de nuestros hogares y el futuro, o aún en la nación en donde estamos, es incierto. Cuando hablamos de sequía estamos hablando de esos esfuerzos que hacemos tú y yo y nos esforzamos, pero no vemos frutos. Así es, cuando el sueño del matrimonio se convierte en la pesadilla del matrimonio. Allí en esos tiempos oscuros, cuando también de pronto la familia está sin rumbo. Amén. Cuando la economía se seca, cuando la salud se seca, cuando la paciencia se seca, a esto le podemos decir que esto va dañándonos poco a poco. Amén. Y necesitamos la lluvia de Dios. Es cierto. Por eso hemos escuchado en muchas veces, hemos adorado: manda la lluvia, el rocío de tu amor. Amén. Estamos en este tiempo deseando ese rocío del amor de nuestro Así Señor. Pero tenga la seguridad que aunque no esté lloviendo en este momento bendiciones abundantes para nosotros por las pruebas que estamos pasando, nosotros los hijos de Dios siempre podemos decir que dentro de nosotros hay un rocío que nunca se apaga. Nunca se apaga, y que podemos estar pasando por los momentos más difíciles, pero nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros día a día, en el nombre de Jesús. Así es, amén. Es difícil el tiempo de sequía, porque a veces ese tiempo de sequía no sabemos cuándo termina. Sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuánto dura, una semana, mes o años. Y sabe, lo más difícil en ese tiempo de sequía es que no solamente se afecta toda la parte externa, todo lo que está a nuestro alrededor, sino que también trae muchos daños internamente. Porque entre más prolongada sea la sequía, ese sentimiento, todos esos sentimientos que afloran, va dañando las emociones. Así y es. algo que es como si te empujaran hacia abajo para que tú no surgieras, como si comenzaran a ahogar tu fe, comenzaran a hacerte dudar. Y todo este tiempo de sequía no podemos permitir que dañe nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón de ese sentimiento que se llama frustración, y es el sentimiento que sale en tiempo de sequía. Y la frustración es parte de la vida. Amén. Vuelvo y se lo repito a aquellos que creen que viven de Islandia. La frustración es parte de la vida, es parte del proceso del ser humano. Por eso es que nosotros, cuando tenemos frustración, es como cuando un bombillo de emergencia se está tiritando, porque nosotros sabemos que si no le ponemos atención a la frustración, esto puede ser fatal, porque la frustración activa otros sentimientos.
¿Cuáles sentimientos puede activar? El sentimiento de la amargura, el sentimiento del desánimo, el sentimiento de depresión. Y escúchame, y muchas veces cuando esta frustración nos ataca, no terminamos pareciéndonos a Elías, que nos gustaría, ese hombre de fe, que tiene una fe aún sin poder ver, podía creer que venía una lluvia, ¿cierto? Sino que terminamos pareciéndonos más bien al siervo de Elías, ¿cierto? Que el hombre todavía no veía absolutamente nada a su alrededor. Entonces, amados hermanos, tenemos que ponerle atención a nuestra frustración, porque sabemos que nuestro sanador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Grandes dificultades, grandes milagros. ¿Cómo activar entonces grandes milagros en medio de las grandes dificultades? Número 3 es con actos de oración. Con actos de oración. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 42 dice: entonces Acab fue a comer y a beber. Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Wow, qué gran diferencia entre el rey Acab y este siervo del Señor, ¿cierto? Increíble que el rey Acab, en medio de este bololón, en medio de esta escasez, en medio de esta dificultad, en medio de esta sequía, se va a comer un gran banquete. En este verso vemos que el rey de la nación está disfrutando un manjar mientras los súbditos mueren de hambre y sed. ¿Hay algún parecido con alguna realidad? Alguna realidad del día de hoy. Amén. Podemos ver que Elías, este hombre de Dios, estaba orando. Qué hermoso es poder seguir su ejemplo. Así es. Y él estaba orando por lo que sabía. Él sabía que orar no era la mejor opción. Él sabía que orar era la única opción en medio de las crisis que se enfrentan. Para enfrentar una crisis, lo mejor que hacer es tomar esa única opción y es orar. Y quiero que hagamos en esta mañana énfasis en esto. La oración es un elemento indispensable para oír la instrucción de Dios, porque ciertas instrucciones son específicas, ¿cierto? Entonces es extremadamente necesario entender que la oración es un elemento indispensable para todo hijo de Dios. Amén. Amén. Aquí es donde cada uno de nosotros debe entonces preguntarse: ¿cómo estoy enfrentando esta crisis? ¿Cómo es mi actitud? ¿Qué es lo que hago en medio de la crisis? Porque deberíamos de estar orando más, leyendo más, buscando más a Dios, ayunando. O de pronto puede ser mi actitud de aquellas que se aleja de Dios cuando todo va mal. O debe de ser mejor buscar a Dios cuando todo está mal. ¿Y qué tal de aquellos que culpan a Dios por lo que están atravesando? En cambio de mirar el entorno y poder saber dónde está mi responsabilidad, también yo en qué puedo cambiar, qué fue lo que yo hice. Este es un tiempo para reflexionar, amén. Lamentablemente muchas personas, en vez de buscar el rostro de Dios en tiempos como estos tan complejos, amén, más bien optan por acudir a sus pecados, a sus banquetes, amén, a sus malos hábitos, porque sienten que de esa manera se olvidan de la realidad. Pero mira, hermano, apenas se acaba el banquete, se acaba el tiempo, la rumba del pum, 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 de lo que sea que tú te relajes con eso. Escúchame, esto no acaba con la sequía ni acaba con el problema. Lo que hace es ponerle más difícil las cosas a uno. Entonces, no hay nada, hermano, como estar siempre buscando esa presencia de Dios para tener la fortaleza, tener esa paz, para poder saber que Dios está con nosotros y poderle dar cara a los malos tiempos. Amén. ¿Sabe qué hace la diferencia en medio de los tiempos de crisis? Cuando tú oras. El problema puede que no cambie, pero tu corazón sí comienza a cambiar. Así es. En medio de ese tiempo de dificultad, el pedir perdón, el arrepentirse, el buscar la gracia de Dios en la madrugada, al mediodía, en la tarde, antes de acostarse, ¿sabe? Eso puede ayudarnos significativamente en cada uno de nuestros corazones. Ahí es donde se cumple la promesa, la paz que sobrepasa amén, todo entendimiento. Así es, así es. Tener esa actitud de búsqueda
puede ayudar a atenuar los problemas, a menguar los problemas o, ¿por qué no?, a que Dios responda rápido a mis oraciones y que ese problema desaparezca en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que todos queremos. Así es. Pero debemos de orar y buscar la dirección de Dios. Es tiempo de orar más y buscar la dirección del Señor. Me gusta, Amén. eso. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Gloria a Dios. Amén. O sea, la semana pasada dijimos que sí, Elías no era Superman ni el superhombre. Era un hombre con sentimientos como tú y como yo, un mero humano que comete errores tal vez, de pronto tenía momentos donde se enfermaba, vimos en la Biblia cómo se puso depresivo, pero Elías tenía un secreto en la oración y por eso Santiago hace referencia a él, porque unos versículos antes está hablándole de que nosotros debemos de desechar todo pecado cuando estamos orando, debemos perdonarnos los unos a los otros, debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros, y por eso es que este hombre, mi amor, yo creo que hace referencia a Elías. Amén. Santiago en lo que está hablando es como que tiene un punto y dice: miren atrás. Miren un ejemplo de oración. Y ahí es donde cita la vida de Elías. Y dice, por ejemplo, miren lo que Elías hizo. Elías oraba y las cosas sucedían. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Eso dice la Escritura. Así es. Entonces, cuando leemos toda esta historia de Elías, nos damos cuenta que Elías no compró una 9 milímetros o una 12 milímetros, no se llenó de granadas, no hizo un ejército, no hizo su pandilla, ni se montó encima de un león, no hizo nada raro. Lo que hizo fue orar. Primero obedeció. Fue un hombre de fe y orar y orar. Amén. Y orar y orar. ¿Por qué? Porque la oración es el recurso más poderoso. Amén. De un cristiano cuando tiene comunión con Dios. Por medio de la oración, hermano, a menudo él ve respuestas que no tenía ni idea de que iba a haber, porque Dios te puede sorprender mucho más abundante de lo que tú estás pensando. Así que, hermano, la oración es poderosa. Amén. Es, pero lamentablemente, tristemente podemos decir que algunas personas consideran la oración como el último recurso. Después de que hayan agotado todos los recursos, entonces oro. Y así no debe de ser. Orar debe ser lo primero que hagamos en frente a cualquier situación. No, y hay otros que están en peor condiciones. Yo conozco a algunos hermanos que hace muchos años que ya no oran. Ya no oran porque algunos ya conocen tanto la palabra de Dios que dicen que no oran, pues si al final y al cabo Dios todo lo sabe y al final y al cabo todo está escrito, y que para qué van a orar si Dios, si lo sabe todo, para qué se gastan su tiempo orando. Bueno, yo te voy a decir nada más una sola de las razones por qué tú debes orar, porque así lo desea Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Yo llevo muchos años con mi esposa. Cuando una pareja ya no habla, que es orar. Orar no es ponerse como un loco a rezar, sino orar, hablar con Dios, abrir tu corazón con Él. Cuando una pareja deja de orar es porque algo está pasando que no está funcionando bien. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Cuando el hombre peca, lo primero que quiere es esconderse de Dios, ¿cierto? Entonces, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Voy a repetirlo, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces mira que dice, está gozoso, está agradecido. Pues ¿sabes por qué muchos hermanos y muchos cristianos no viven gozosos ni viven agradecidos, sino que viven con su quejabanza día
a día es por lo mismo, porque no están cumpliendo con la voluntad de Dios, es que tener una comunión con Dios por medio de la oración. Orar es hablar con nuestro Dios, decirle: mi Dios, hoy necesito de esto, mira, estoy triste, dame la fuerza, Señor, estoy asustado, tengo miedo. Hablar con Dios es eso, decirle: te amo, no quejarse siempre, adorarle: Señor, gracias por esto, ¿cierto? Amén, amén. Amén. ¿Cómo se activan los grandes milagros en medio de las grandes dificultades? Orando y buscando la dirección de Dios. Amén. Pero debemos de hacerlo apasionadamente. Debemos de hacer esto, orar y buscar a Dios apasionadamente. Dice el versículo 42, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. No fue cualquier clase de oración. Me gusta esto. Amén. Apasionadamente. Hay gente que cree que porque oran muy bonito están orando apasionadamente. Amén. No quiere decir que si una persona ora bonito no está orando apasionadamente. Pero no se trata ni que ore bonito o conozca mucha Biblia, sino que tú cuando ores con esa pasión, con ese corazón. Mira, vemos que Elías puso su rostro entre las rodillas. Yo no sé cómo hizo, porque la verdad yo con la barriga que tengo esa posición nunca la podría hacer, ¿cierto? Pero bueno, él la puso. Me imagino que era por los tiempos de la sequía. Entonces, su oración fue un clamor que nació de lo más profundo de su alma, impulsada por la necesidad que estaba viviendo. O sea, había un fervor en lo que él está hablando con Dios. Y lo podemos ver ahora, inclusive en esta postura inusual de oración, porque mira que Elías no estaba arrodillado, Elías no estaba de pie, Elías no estaba orando sentado como muchos judíos oran, no, se postró completamente delante del Señor. Esto muestra algo, mi amor, esto muestra que el poder de la oración vive en la fe que tenemos puesta en nuestro Señor. Vive en la fe que tenemos puesta en el Amén, Señor. amén, amén. La posición física no es lo más importante, sino una fe genuina puesta en Dios. Eso es lo importante. Elías oró con fe y oró con pasión. Pero creo que muchos de pronto tenemos que reflexionar sobre eso. Estoy orando, pero estoy apasionadamente orando. Porque, ¿sabe? Elías sabía que la situación que estaba pasando su país era grave. Por lo tanto, entre más crítica sea la situación, entonces más crítica, más aguda, más intensa debe ser nuestra oración. Si tu problema es grande, pues más grande debe ser tu oración. Así que oremos más, busquemos más, grita más, llora más, láncese al piso si quiere, arrodíllese si quiere. No es lo más importante, pero hágalo con fe. Hágalo con fe en Dios. Sí, pues todavía estamos viviendo el tiempo donde la gente le pregunta a uno: pastor, ¿de orar con los ojos cerrados o los ojos abiertos? Escúchame, pues hágalo como usted quiera. Puedo orar arrodillado, es que vea, tengo aquí que me duele la rodilla. Si le duele la rodilla, ¿para qué? ¿Usted cree que Dios quiere que usted te arrodille ahí con la...? No, Dios no está buscando sacrificio, está buscando adoradores en espíritu y verdad, ¿cierto? Si usted quiere subir a una montaña a buscar la presencia de Dios y se siente contento así, le gusta ver los pajaritos, hágalo, pero hágalo con fe, hágalo con pasión, hágalo con un corazón enamorado de Dios, hágalo con sinceridad, no sea un religioso, hágalo porque usted es un hombre, una mujer que viven enamorado de Dios y confían en su Señor. Si quiere salir a caminar para hablar con Dios, hágalo, pero hágalo con fe. Ay, pastor, pero es que a mí me gusta la alabanza. Ore con alabanza, que me gusta la música instrumental. Pastor, ¿puedo apagar la luz? Apague la luz, aprenda la luz. ¿Que puede orar con el perro? Haga lo que quiera. ¿Quiere orar con la suegra? Si tiene esa fuerza de voluntad, hágalo, pero hágalo con fe, amado. Amén. Hágalo con fe, hágalo con gozo. Amén. Amén, amén. ¿Cómo se activan los grandes milagros en medio de las grandes dificultades? Abrazando nuestra oración con perseverancia. Orar con perseverancia. Así es. Dice el versículo 43, luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces dijo Elías que fuera
a ver. Así que debemos de ser persistentes. Lo que nos está enseñando este ejemplo es persistencia, porque la persistencia trae la respuesta de Dios. El Señor responde en la oración cuando tú te abrazas a ella y crees que el Señor es el único que te puede ayudar, y por eso oras en la mañana, en la tarde, en la noche, y eso te lleva a la acción. Esa oración en persistencia te lleva a la acción. Así es. Amén. Este ministro, este siervo de Dios me ministra. Amén. Me ministra. Este siervo de Dios me impresiona. Nuevamente vemos a un siervo que no se está quejando, no se está lamentando, no está protestando, no está haciendo huelga, no le está haciendo paro a Elías, que era su jefe. No está cuestionando la orden de su patrón. Hermano, mira, ¿cuántas veces hay hermanos que dicen: no, pastor, es que ya yo no oro porque estoy cansado de orar? Amado, ore hasta que le caiga la lluvia encima. No pare de orar. Vemos que este hombre subió a la montaña, vea, con el pico cerrado. Hay veces nosotros debemos de obedecer más a la hora de orar y cerrar el pico. En otras palabras, menos bla bla bla, menos queja, y cumplir con el mandato que nuestro Señor nos hace. Así es, amén. Amén. Usted y yo sigamos abrazando esa oración, que creamos nosotros que el Señor la va a responder, y debemos de persistir, debemos de abrazarnos a ese anhelo y a ese deseo conforme a la voluntad del Señor y persistir. Eso fue lo que hizo Elías y el siervo de Elías. Abrazaron esa oración y el Señor les dio lo que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque ellos no desistieron. Ellos creyeron en que Dios lo podía hacer. Aunque esa idea no era nada natural, aunque ya llevaban tanto tiempo esperando la lluvia, ese era el momento en donde iba a llover. Y Elías y el siervo persistieron. Así que persistamos en la oración, porque sabemos que Dios tiene el poder para ayudarnos, y que el que prometió cumple. Y Dios que promete, Él cumple. Persistamos en orar, creamos en el Señor, abracemos en nuestro corazón esas oraciones, no las abandones porque no han sido respondidas. Continuemos creyendo de que veremos con nuestros ojos lo que nuestro corazón cree para la gloria de Dios. Amén. Entonces en esta historia aprendemos algo extremadamente importante para nuestra vida espiritual, y es que habrán ocasiones en las que no verás nada. Amén. ¿Cómo así, pastor? Sí, no verás más nada. El siervo del profeta Elías le declaró: no veo nada. Esto nos enseña que hay veces podemos estar obedeciendo, podemos estar intentándolo, bregándolo, y no ves nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese tiempo de escasez, en el tiempo donde el ministerio se seca, en la familia en vez de crecer está menguando en el área espiritual? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir persistiendo, amado. O si no, en vez de seguir el ejemplo de Elías, que es un hombre que tiene una fe, que puede declarar cosas sin ver porque le cree a Dios, vamos a terminar pareciéndonos, como digo ahorita, al siervo de Elías. No veo nada. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no me quiere? Escúchame, Dios te ama, te lo demostró en la cruz del Calvario. Esto no se trata de sentimientos ni emociones, se trata de creer, de obedecer, de tener fe y de orar, hermano, hasta que Dios responda y abra el grifo de la bendición. Así es sencillo. Amén. Si permanecemos en tiempo de dificultad en oración, veremos grandes milagros. Si perseveramos en la oración, veremos grandes milagros. Dice el versículo 44, finalmente la séptima vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá.
Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces todos queremos ver milagros. Todos queremos ver milagros por encima de estas grandes dificultades. Yo deseo un milagro por encima de estas grandes dificultades. Yo estoy seguro que usted también desea algo que en su vida ocurra, algo sobrenatural. Pero escúchame, el problema es que no queremos ser constantes. Perseverantes. El problema es que no queremos ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Hay veces no queremos orar, no queremos ayunar, según sea la necesidad. Tienes que volverte más agresivo también en el área espiritual, buscando el rostro de Dios. Elías nunca paró de orar. Escúchame, mira, el siervo iba, boom, volvía, y Elías se quedó orando hasta que le avisaran que ya estaba para llover. Amén. Él no paró. Entonces, él nunca paró de orar hasta que su criado le avisó que veía una pequeña nubes a lo lejos. Cuando finalmente ya él sabe esto, después de que va la séptima vez allá, entonces él dice, es tiempo de avisarle a Acab que se prepare porque viene un aguacerote en el nombre de nuestro Señor. Amén, amén. Pero perseveró. Así es, perseveró. Fue disciplinado. Podríamos imaginarnos qué hubiese sucedido si ellos no hubiesen perseverado. Si Elías no hubiese perseverado y si su criado no hubiese también ido varias veces. Recordemos que no fue una, ni dos, ni tres, fue hasta la séptima vez que él iba y miraba, que él otra vez iba y miraba y que Elías oraba y oraba y oraba. Eso habla de persistencia. ¿Qué hubiese sucedido si ellos hubiesen desistido? El Señor responde a aquellos que persisten. De pronto el Señor también está mirando cómo estamos nosotros en la persistencia, esperando a pronto respondernos. Y cuando persistimos y oramos y el Señor responde, entonces allí es cuando podemos advertir de la bendición que viene o advertir de los peligros que vienen. La gente que persiste, mis amados hermanos, llega al corazón de Dios. Amén. Porque el que persiste es porque tiene fe en lo que Dios ha prometido. Esto toca el corazón de nuestro Dios. Amén. Mira, amado, es fácil abandonar los sueños, es fácil dejar la promesa a tu lado y cuando los milagros no llegan, tú lo único que sientes ganas es de renunciar. Pero en el nombre de Jesús, escúchame lo que Dios te está diciendo hoy, en esta mañana. No bajes tus brazos, no bajes tus brazos, sigue orando con fe, no aceptes un 1, ni un 2, ni un 3, no, sigue orando hasta que Dios te diga, hasta que tú veas una pequeña nube. Esto ministra, esto bendice al corazón de nuestro Dios, porque tú le estás diciendo a Él, Padre, pase lo que pase, yo confío en ti. Amén, amén, así es. El siervo de Elías vio una pequeña nubecita y esto de pronto era algo insignificante, pero qué interesante, qué importante es que en la Biblia varias veces encontramos que Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. Recuerda eso, Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. Dice Job 8:7, aunque tu principio fue pequeño, tu futuro será enorme. Y yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te permitirá ver, no importa que sea una nube pequeña, porque aunque tu comienzo sea pequeño, tu postrer estado será grande. Yo lo creo. Amén, yo también lo creo, amado. Mira, amado, yo sé que son tiempos malos, pero cuando tú lees la historia, los tiempos siempre han sido malos. Sí. Han habido tiempos buenos también, pero los tiempos siempre son difíciles. Es más, hay personas que en tiempos buenos la están pasando difíciles. Siempre en tiempos buenos, en tiempos malos, vamos a necesitar de ese poder de nuestro Dios sobrenatural. Y yo, para que finalicemos esta mañana tan hermosa, quiero leerle algo. Matthew Henry, un comentarista muy conocido, escribió estas palabras. Las grandes bendiciones suelen surgir de comienzos pequeños. Las lluvias abundantes de una nube como la palma de la mano. Nunca despreciemos el día de las cosas pequeñas.
Antes bien, esperemos con la esperanza que de ellas salgan grandes cosas. Wow, Amén, lindo, amén. ¿verdad? Hermoso. Entonces, ánimo, mi hermano, que tu fe no decaiga, que tu esperanza no quede noqueada, porque tu esperanza debe estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de señores. Escúchenme, habrán tiempos difíciles, sí, vendrán tiempos difíciles, tiempos buenos, pero como siempre digo, nuestro Señor siempre está sentado en su trono, controlando todas las cosas hasta que el propósito de Él se cumpla. Amén. Escúchame, este tiempo también pasará y grande será nuestro milagro. Yo lo creo. Así como pasó la sequía, hoy Dios te dice, ¿no lo oye? Un ruido de tormenta se escucha en el horizonte. La bendición Dios ya la tiene preparada para ti. En medio del desierto, en medio de la sequía, podemos contar con el maná, que es nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Wow. Amén. Vale, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, cuando persistimos no en la fe, sino en la duda también tiene poder, así como la fe, de levantarnos, la duda de enterrarnos, Señor. Permite en el nombre de Jesucristo que nosotros comprendamos que como hijos de Dios, Señor, nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y que cuando los tiempos se empeoran, lo que más pudiera pasar es que Cristo viene por nosotros. Y si Cristo viene por nosotros, es lo mejor que nos podría pasar. Amén. Pero mientras tú, Señor, vengas, Señor, por nosotros, que puede pasar dentro de 1000 años, dentro de un día, solamente tú lo sabes. Solamente tú, Dios, lo sabes. Sabemos que aquí en la tierra de los vivientes siempre tendremos el alimento, el techo, así sea sufrido, como dice en Génesis, con el sudor de la frente, a veces estresadito, habrán días más difíciles que otros, pero siempre, por mucho que oscurezca, acuérdate que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el sol de nosotros, que siempre brilla, que siempre nos llena de esperanza. En el nombre de Jesucristo, yo oro para que esa gran dificultad por la que tú estés atravesando puedas seguir viendo los milagros diarios de nuestro Señor. Hay veces vemos milagros escasos, chiquiticos, medianos. Hay veces vemos tiempos como si Dios no hubiese hecho nada. Y acuérdate, cada día que vivimos es un milagro de Dios. Aleluya. Cada día que Dios nos permite estar en esta tierra en medio de tanta lucha, en medio de tanta guerra contra huestes de maldad, es un milagro de Dios, porque Dios te cuida, Dios ve por ti, Dios te sostiene, Dios ya tiene planes de bendición. Nosotros vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, bendiciones mis hermanos. Amén, amén y amén. Amén. Damos gracias al Rey de Reyes por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Queremos compartirles una excelente noticia para nosotros. Un milagro. Amén. Amén. ¿A cuánto les gustan los milagros? Amén. Un milagro. Amén. Queremos compartirles que a partir del próximo domingo 6 de junio iniciaremos de nuevo nuestro servicio, nuestro culto de manera presencial. Gloria a Dios. Eso alegra nuestro corazón. No saben cómo estamos de alegres después de todo este tiempo podernos de nuevo reunir. Así de que con el favor del Señor les estará llegando la información para que pueda, si los que están aquí, los que son de casa, los que vienen de otras partes, están todos invitados con puertas abiertas. Vamos a estarnos congregando en el Hotel Dorado de la 70, después les mandaremos toda la información. Queremos enviarle también una información a todos aquellos que están conectados pero que no viven en el país o que viven en otras ciudades, de que el próximo domingo, o sea ese 6 de junio, no tendremos esta emisión por Facebook Live, sino que lo haremos a partir del 13 de junio de manera diferida, o sea que se tomará el
el servicio se grabará el del próximo domingo 6 de junio y ese es el que se proyectará el 13 de junio. Amén. Amén. Entonces escuche, mira, en medio de grandes dificultades, grandes milagros. Para nosotros esto es un milagro. Esto no es humanamente, para nosotros es imposible, pero esta es nuestra pequeña nubecita. Pero que no es el local, ya no, es una pequeña nube. Pero yo oigo un estruendo de bendición en el nombre de Jesucristo. Mis amados, les amamos. Les esperamos entonces el próximo 6 de junio, allí a las 10 de la mañana en el Hotel Dorado La 70 y será una gran bendición. Mil bendiciones, que tengan una excelente semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.